Hola hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Palabras de vida eterna. Ese es el título de hoy, es lo que cantábamos ahorita. Y es una declaración que el apóstol Pedro hizo a raíz de que muchos de los que se hacían llamar discípulos de Jesús en ese día le dejaron. Y no eran pocos, sino que eran multitudes. Eran miles de personas y lo abandonaron a Jesús, pero solamente quedaron 12 y esos 12 no se fueron. Y hubo uno de ellos que a nombre de todos los demás pudo describir la razón. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a profundizar en eso hoy, hermanos, en este capítulo, porque las palabras de nuestro Señor Jesús pueden tener efectos distintos hacia las personas. Pueden ser muy agresivas y hacer que abandonen su intento de seguirlo. Pueden también, de lo contrario, atraer y fortalecer la fe de aquellos seguidores. Hacerles ver que no hay nada comparado. No hay en ningún otro lugar donde puedan encontrar unas palabras que te puedan dar confianza acerca de la eternidad y del rumbo de tu vida. Y encontrar esa paz hace que uno esté dispuesto a seguir buscando esas palabras de vida, sin importar que haya algo, pues sí, que pudiera desanimarte como aquellas otras multitudes que lo dejaron. Y no es un tema muy sencillo, hermanos, esto. Es una de las predicaciones que se convierte ciertamente en un reto, porque esas palabras, a veces por nuestra dureza y por el efecto del pecado que tenemos cada uno de nosotros, pudiéramos también despreciarlas, malentenderlas o incluso batallar en obedecerlas. En nuestra confesión de fe de la Iglesia Bautista Peniel, hay un apartado que habla acerca de que la salvación es por gracia. Y esa declaración la sacamos de lo que creemos los bautistas. Usted la puede encontrar en la página oficial de la convención. Y es algo que muchos creyentes pudieran afirmar. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero pensar en eso, hermanos, y pasar tiempo meditando y viendo pasajes como los del Evangelio de Juan hace que nuestra mente sea confrontada, nuestros pensamientos, más que nada la teología que nosotros de alguna manera hemos formado a través de los años, pueda ser incluso sacudida. Por eso, para aclarar un poco más acerca de todo lo que es la salvación por gracia y cómo las palabras de Jesús son vida eterna, nosotros quisimos agregar para complementar a nuestra declaración de fe de la Iglesia Peniel un par de párrafos de la Confesión de Westminster, en específico en el capítulo 14, que ellos también hablan acerca de eso, de cómo es la salvación por gracia. Déjenme leerles en la sección 1 de ese capítulo 14 lo siguiente, y creemos y hemos establecido que como Iglesia Peniel confiamos, y es una manera de expresar lo que es bíblico acerca de esa salvación por gracia. Fíjese. La gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. En este pequeño párrafo, hermanos, encontramos lo siguiente: si tú eres salvo es por el actuar, por la obra del Espíritu Santo que algún día sacudió tu corazón, te hizo entender esas palabras, y en vez de que salieras decepcionado, huyeras de los caminos del Señor Jesús, fue todo lo contrario, fuiste atraído. Y el medio dice, esa obra es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. Las mismas palabras que Jesús daba a las multitudes pueden tener únicamente esos dos efectos.
Entonces vamos a ponernos en manos de Dios. Hay dos cosas que yo quiero que veamos hoy, hermanos. El efecto de las palabras de Jesús en los incrédulos. Cómo se manifiesta en aquellos que no son hijos de Dios. Y también vamos a ver el propósito de las palabras de Jesús. Déjenme hacer una oración. Señor bendito, quiero pedirte tu ayuda y tu fortaleza porque en este domingo necesito, Padre, confiar en ti por mi debilidad, tanto en mi salud, en mi malestar de la garganta, pero más que nada en este tema que a veces es difícil profundizar y asimilar, aceptar y abrazar, pero sin embargo confiamos de que tú lo dejaste para producir ese efecto en tus hijos. Que lo anhelemos, que estemos dispuestos a seguirte, a no retroceder y amar a esas palabras de vida eterna. Que haga el efecto, Señor, por el cual se escribieron, por el cual tú los dijiste, de dar esperanza, de dar paz, de dar tranquilidad. Y si alguien tiene que ser confrontado, Señor, y pueda incomodarle estas palabras, que al mismo tiempo, Señor, tú le des de tu gracia para que él pueda venir y abrazar esas verdades. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el efecto de las palabras de Jesús en los incrédulos. Voy a leer del versículo 41 al 47, no sin antes recordarles que todo esto que venimos viendo en este capítulo es a raíz de una señal que nuestro Señor Jesús dejó al inicio de este capítulo, la alimentación de los 5,000. Y aunque esas personas se sintieron atraídos por Jesús, le querían hacer incluso rey, Jesús se esforzaba por hacerles ver lo más importante, las intenciones principales que él tenía para con ellos. No simplemente tener compasión y darles alimento físico para que no desmayaran ahí en medio del desierto, sino más que nada quería que ellos tuvieran la vida eterna. Pero este efecto de las palabras, vamos a ver que para muchos no son gratos y trataremos de entender por qué. Les leo a partir del versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo que el que cree tiene vida eterna. Estas palabras que Jesús dijo a esa multitud no eran fáciles de asimilar si volteáramos y nos pusiéramos en los pies de esa audiencia que conoció a la familia de Jesús. Al parecer todavía estaba vivo su papá aquí, porque dicen: conocemos a sus padres, conocemos a José el carpintero, a su madre María también la conocemos, y él es alguien que tiene pues 30 años, todos esos 30 años lo hemos visto como alguien igual a nosotros. ¿Cómo es posible que él está diciendo que descendió del cielo? Esa falta de enfoque, de ver las cosas desde la eternidad, les confundía, y de eso trata todo, mayor parte, este evangelio de Juan. Jesús tiene que hacerles ver esos paralelos de los cuales él se está refiriendo, a lo eterno, a lo celestial, y que no se confundan con lo terrenal. Pero por la dureza de nuestro corazón, hermanos, nosotros reaccionaríamos seguramente similar a esa audiencia. Esa incredulidad hacia Jesús de su origen divino iba a ser cuestionada. Cualquiera de nosotros hubiéramos batallado en aceptar eso. Yo no puedo creer así nada más que un sujeto de carne y hueso me esté diciendo: yo descendí del cielo, yo fui enviado por el Padre, el Dios de Israel. No es nada fácil aceptar eso. Entonces,
esas palabras que nuestro Señor Jesús dijo, sabemos que es verdad. Incluso si alguno de nosotros tuviera cierto porcentaje de duda y decir, pues no sé si este mensaje de la Biblia todavía pueda ser tan digno de aceptar al 100%, eso no afecta a una verdad absoluta. Jesús es el Hijo de Dios, Él fue enviado por el Padre y vino. Y esas murmuraciones, hermanos, de que Él se hizo carne, del que estaba habitando entre nosotros, llegaron a los oídos de Jesús. Y más que nada, pues Él entendía lo que había en sus corazones. Si son murmuraciones, yo creo que también son en el sentido que pudieron haberlo hecho en cierta voz baja para que no se sintiera tan ofendido. Y Jesús de todas formas sabe que están dudando. Ese es el punto. Él sabe que murmuran entre sí. Y Él, hermanos, se prepara para persuadir al incrédulo. Él no quiere que murmuren acerca de Él. De lo contrario, hubiera abandonado esa multitud y no les hubiera dicho absolutamente nada. Pero lo que hace nuestro Señor Jesús, hermanos, es que se queda a persuadirles. En los que tenemos Biblias donde se resalta en color rojo las palabras de nuestro Señor Jesús, es un texto bastante largo lo que puede encontrar aquí en el capítulo 6. Y podemos imaginarnos, hermanos, yo creo que Él estuvo por varios minutos tratando de decirles, no duden, yo soy digno de confiar. Entiendan que hay un ámbito espiritual que ustedes tienen que aceptar y creer en mí. Y Él les afirma varias veces, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Ustedes no pueden creer en mí si el Padre no hace una obra especial a través del Espíritu Santo en sus corazones para que puedan creer en mí. Él está hablando acerca de ese acto soberano de ser enseñado por Él. Si ustedes están murmurando en este momento, es que todavía no comprenden todo lo que les estoy diciendo y se están escandalizando, están murmurando, les cuesta mucho trabajo y me están ofendiendo, porque no hay nada más, hermanos, digno de ser conmiserado de que alguien no crea en el mensaje de salvación. Las palabras que daba Jesús, todas apuntaban hacia eso, a la vida eterna. Y si tú rechazas esas enseñanzas, estás rechazando lo más valioso que puede existir para el hombre. Una vida donde puedas estar al lado de tu Creador en completa paz y armonía y seas reconciliado con Él. Entonces, todo eso se está rechazando. Y el domingo pasado, creo que, si lo recuerdan, ya es algo que Él viene hablando desde versículos anteriores. Ahora lo está enfatizando. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Entonces, este es uno de los versículos, hermanos, más complicados de aceptar. El 44 en específico. En todo este capítulo 6 hay otro también igual anterior que habíamos cubierto la semana pasada. Pero fíjense, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escuchar eso, hermanos, y seguramente muchas de las enseñanzas de Jesús son difíciles de aceptar, a veces de comprender, y que tú le digas a alguien, queda afuera tu voluntad, la salvación es únicamente por gracia, y tú no aportaste absolutamente nada. Si pudiste hacer algo, únicamente fue pecar, para que se sobreabundara la gracia de Dios. Y este tipo de declaraciones, hermanos, yo me temo que a veces en los púlpitos queremos pasarlas así por encimita y decir, ¿sabes qué? Puedes incomodar a la audiencia, puedes hacer que alguien se decepcione porque nuestra carne es confrontada al decir, ¿cómo es posible que yo no puedo aportar nada?
Yo tengo una voluntad, sí, pero aún así, dice, esa voluntad no sirve, nunca va a venir y ser suficiente para que tú anheles y desees la vida eterna. Tú nunca vas a anhelar el pan de vida si no hay una intervención directa del Padre. Y Jesús está nuevamente enseñando esto, hermano. Por eso nosotros hicimos esa declaración, que Dios es el que capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas. Todo depende de Él. Y aún así, hermanos, si llevamos esto a un extremo, algunos grupos evangélicos o algunas personas que malentiendan este mensaje, va a hacer que se decepcionen también y digan, pues ya no vale la pena que yo esté tratando de persuadir a las personas. Porque si todo depende de Dios, ¿para qué me esfuerzo y le insisto y le ofrezco estudios bíblicos? ¿Para qué me preparo? Pues ¿para qué tengo que ser tan intencional por llevarle el evangelio a una persona? Yo puedo hacer eso, pero ¿qué tal si Dios no lo escogió? Entonces mi trabajo va a ser en vano. Ese es un extremo, hermanos. Pero lo que yo quiero que entendamos, y yo estoy de acuerdo con un gran teólogo del siglo pasado, era un hombre piadoso, un pastor congregacionalista, me parece, J.C. Ryle. Muchos hemos visto que es una figura destacada del cristianismo del siglo XIX. Fíjense lo que él dijo acerca del versículo 44. No debemos permitir que la doctrina de este versículo nos haga limitar o estrechar la oferta de salvación a los pecadores. Para nada debemos de tomar ese extremo radical de decir, si todo depende de Dios, yo ya no voy a participar en su obra por alcanzar más personas. Sino que dice este hermano Ryle, dice, por el contrario, debemos sostener firmemente que el perdón y la paz se ofrecen gratuitamente a través de Cristo a todos los hombres y mujeres sin excepción. Cuando uno malentiende estos pasajes, deja de ser fiel, deja de ser constante en cuanto a nuestra tarea de que se nos encargó. Tienes que hacer discípulos a todas las naciones y enseñar todas las cosas de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a enseñar estas cosas que para muchos les desanimaban y los confrontaban. En una ocasión yo escuchaba un sermón de David Platt, un hermano que él se imaginaba que no fue la única vez que Jesús dijo este tipo de cosas. Y por consiguiente no fue la única vez que él ahuyentaba multitudes. Entonces él dramatizaba como si sus discípulos se pusieran a estar en contra de los métodos de Jesús. ¿Por qué? Si vienen tantos discípulos, vienen tantas personas que quieren seguir a Jesús y él sale con frases tan fuertes, tan profundas, tan difíciles de asimilar o de aceptar, de obedecer, y eso termina en que lo rechacen. Nosotros quisiéramos que esas multitudes sigan aquí con nosotros porque pues son más personas que van al cielo. Ese es el razonamiento de los discípulos, pero Jesús no. Jesús, ninguna multitud lo apantallaba, ninguna de la multitud hacía cambiar su sentir, y es lo que él más que nada buscaba en las audiencias a las cuales él se dirigía, que entendieran bien las palabras de vida eterna. Y esas palabras, llegar a la vida eterna, hermanos, es en algún punto de nuestras vidas, son palabras bien complicadas de asimilar. Pero sin embargo, no por eso se deben de dejar de predicar. Muchas veces a nosotros cuando compartes el evangelio, tratamos de omitir esto y decirle, ¿sabes qué? No me voy a callar y tal vez dentro de muchos días le voy a decir que todo depende de Dios, que Él se puede esforzar, pero como eso es ofensivo, nunca le voy a hablar de eso. Le voy a decir,
Aférrate a su palabra, le vas a predicar todo el evangelio, pero nunca le vas a decir que todo tiene que ver con que Cristo le dé esa hambre y sed de justicia. El Padre lo traiga a Jesús. Y esas son las palabras, hermanos, no son las palabras de vida eterna. Yo les dije al inicio, solamente pueden tener esos dos efectos. O son muy ofensivas y las desprecian, o las abrazas con esperanza. Y Jesús se encargó de explicar todavía más profundamente esto. Déjeme continuar el versículo 48 al 52. Dice así: Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo, y si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Esas palabras, hermanos, se hicieron todavía más ofensivas. Y Jesús está desde el principio en esta conversación, está tratando de hacerlos recapacitar y de ver que están malentendiendo todo. Y utiliza pues esa comparación del maná que ellos mismos también traen a colación para platicar con Jesús. Y él explica simplemente esa superioridad. Ustedes son judíos, son israelitas, creen que en sus antepasados, cuando salieron de Egipto y vagaron por el desierto, amanecía siempre un pan que le llamaron maná y venía del cielo. Y les empieza a explicar las diferencias. Ese pan, aunque fue ingerido por sus antepasados, no les permitió obtener la vida eterna. Eso veíamos la semana pasada en los versículos anteriores. Sabían que era algo, una señal que le decían a Jesús: tú muéstranos una señal, porque nuestros antepasados comieron el pan, el que les dio Moisés en el desierto. Pero Jesús utiliza esa señal para explicar que Él, el pan de vida, es completamente distinto y superior al maná. Todo tiene que ver con eso, de que no hay ninguno de esa audiencia todavía con vida aquí para contarles. ¿Por qué? Porque todos murieron. Ese pan no sirvió para dar vida eterna. No hay testigos de que pudo haber producido el efecto que yo les estoy asegurando que va a producir el efecto de ingerirme. Y cuando menciona eso, el que no come mi carne, para muchos hermanos de esa multitud, pues todavía le fue algo más grotesco. Como siempre, pues lo malentendieron. Ellos solamente pensaron en el ámbito terrenal y se imaginaron, tiene prácticas o quiere que nosotros hagamos ciertas prácticas de canibalismo. Y es algo tan desagradable, ¿verdad? Pensar en eso. Comer la carne de un humano. Y ellos, muchos estaban pensando, nuestro Señor Jesús va a querer que literalmente alguno de nosotros coma un pedazo de su carne y así podamos tener la vida eterna. Entonces es algo que estaba malentendido. Desde Moisés estaba prohibido eso. Él dejó bien claro desde el Génesis la revelación de que lo que estaba dado para alimentar a Adán y Eva, pues eran los animales de la creación. Nunca se mencionó de otro humano. Nunca se permitieron sacrificios humanos, porque sabíamos que los sacrificios de animales permitían que ciertas partes del animal las ingirieran los sacerdotes. Pero era bien claro, hermanos, que ellos malentendieron todo eso. Así que Cristo, hermanos, hablaba de dar su carne por nosotros. Estaba utilizando esa figura. No se las voy a dar para que la ingieran literalmente, pero mi cuerpo va a ser entregado para sufrir. Y va a ser el sustituto. Lo que yo voy a sufrir en la cruz es para que ustedes, al creer en mí y en mi resurrección, eviten ese sufrimiento.
ellos entendieron que tenían que comer esa carne físicamente, pero Jesús, hermanos, dice este teólogo Matthew Henry, ¿no? Más que nada, él hablaba de dar su carne por nosotros. En ese sentido se refería a nuestro Señor Jesús. Tengo que dar esa carne, la pongo como a sacrificio para poder darles vidas a ustedes. Y consumir, hermanos, consumir esa carne, ya lo venimos viendo desde todo el Evangelio, es creer en Jesús. Son paralelos que él está diciendo. Comer mi pan es equivalente a tener fe en mí. Y Jesús está haciendo muchas figuras para que creamos en él, para que confiamos en él. Y ahora está tratando de persuadirlos con una figura del alimento. Si tú no me ingieres, si tú no crees en todas mis palabras y enseñanzas, tú vas a morir. Así como nuestro cuerpo físico necesita tanto el agua y el alimento, si no desfallecemos y podemos morir, enfermamos de la misma manera, hermanos. Si no nos exponemos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, no vamos a tener vida eterna. Y todo eso pues es manifiesto. Nosotros lo comprendemos porque a veces el hombre quiere traer paz mental, paz a sus problemas, a sus temores, y no sabe dónde encontrar esa paz. Y nosotros los creyentes sabemos, sí, cuando ingieres de Jesús, cuando consumes ese pan de vida, esa carne, puedes tener esa fe, esa paz, esa tranquilidad que cualquiera de nosotros necesita en este lado de la eternidad, porque tenemos alma, hermanos. Y Jesús quiere dar esa vida en la abundancia. Todo esto Jesús todavía lo sigue explicando más en los siguientes versículos. Fíjese el versículo 53. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. El que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así que estas mismas palabras, hermanos, estaban perturbando a todos. En vez de mejorar Jesús para muchos, el que se quedaran cada vez más tranquilos, era todo lo contrario. Se estaban decepcionando más y estaban desesperanzando, se estaban perturbando, si lo pudiéramos decir en otras palabras. Ahora no solamente dice el que come mi carne, sino que ahora les dice el que bebe mi sangre. Todavía no entenderlo del lado espiritual es algo más grotesco. Si para muchos fue desagradable que tenían que comer carne humana, ahora me está diciendo que tengo que beber literalmente su sangre. Entonces les decepcionó todavía más. Esas mismas palabras que tenían el propósito de traer paz y tranquilidad y fe y esperanza, y de que creyeran de que todo tenía que ver con algo espiritual, en el incrédulo, hermanos, tiene un efecto que es todo lo contrario. Es decepción, es algo tan difícil de entender. Pero del otro lado, el que lo acepta y las comprende por la obra que el Padre hace en sus corazones, es algo que da esperanza. Y tenemos no muchas páginas atrás, en el capítulo 2, en el capítulo 4, cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana,
Él estaba diciendo, yo puedo darte esa agua viva. Y la mujer samaritana, acuérdense, en esa conversación no entendía, estaba pensando, me estaba hablando de algo físico, ni siquiera tiene algo para sacar el agua, pero llega un punto cuando ella lo entiende. ¿Y qué hace? Se regocija. Ella sabe que hay esperanza y se va contenta y se va por toda la demás multitud de samaritanos y les dice, oigan, se me hace que aquí está el Mesías. Entonces se fijan, hermanos, ese mismo efecto tenía que haber producido. Hubiera sido bueno que hubiera producido Jesús en esa audiencia. Pero el Evangelio de Juan está diciendo, son audiencias distintas y son reacciones diferentes. Los samaritanos le aceptaron y vinieron en multitudes hacia Jesús y dijeron, no solamente creemos por tu palabra de la samaritana, sino también nosotros lo hemos visto. Entonces, esos samaritanos podemos entender que de alguna manera sí quisieron ingerir, aceptar por fe, consumir esa agua viva. Pero esta audiencia, hermanos, es diferente. Y aquí, sabemos, está hablando con judíos y ellos le iban a rechazar. No entendieron que Jesús era lo único que les podía saciar. De alguna manera, comprendieron los que reaccionaron de manera positiva que era lo que necesitábamos. Y tú y yo, en algún punto de nuestra vida, esto se nos puede hacer algo familiar. Cuando los ojos espirituales son abiertos, nosotros agradecemos a Dios y decirle, al fin entendí. Al fin pude encontrar algo que me trae paz y tranquilidad. Al fin puedo disfrutar las palabras que son para vida eterna. Pero no así. El que no comprende cómo se ingiere esa carne y se bebe esa sangre, que es teniendo fe en Cristo Jesús y aceptando todas las enseñanzas y las promesas que Él da, no los va a ver con esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque Él les acaba de decir algo muy sorprendente. En específico, el versículo 54 y el 58 les acaba de decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Esto, hermanos, suena algo esperanzador. Si aislamos este versículo y el 58, que les leo, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Si nosotros vemos las intenciones de este par de versículos, es que es algo positivo. ¿Quién no quiere la vida eterna? Los judíos comprendían eso, que tenían eternidad. Pero una eternidad puede ser para tormento o una eternidad para vivir al lado de tu Creador. Entonces, las intenciones de estas palabras de vida eterna son traer tranquilidad, hermanos. Y Jesús no dijo palabras para aterrorizar a las personas, sino todo lo contrario. Él buscaba que descansaran. Él buscaba que tuvieran esperanza, que pudieran desarrollar una fe de que su eternidad está asegurada. ¿Cómo? Ingiriendo el pan. Y eso significa creer en Cristo Jesús. Para cerrar este punto, hermanos, quiero decirles que muchos de nosotros nos hemos expuesto a tantas enseñanzas de la Biblia y algunas son bien difíciles de aceptar, de comprender, pero todas ellas nos llevan a la vida eterna. Y el que quiere tener un efecto positivo a estas palabras, tenemos que enfocarnos en comprenderlas y en aceptarlas. Si no estamos teniendo una respuesta positiva y apreciándolas, abrazándolas, anhelando cada vez más, entonces yo creo que nos estamos asemejando más a esta audiencia que lo rechazó. Fíjense, del versículo 59 en delante yo quise ponerle encabezado el propósito de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no vino aquí para traer desesperanza, sino todo lo contrario. No vino para decepcionar, para confundir a la gente, sino al revés. Jesús quería de alguna manera que
entendiéramos las cosas eternas. Y utilizó muchas figuras porque nosotros simplemente siempre pensamos en cosas terrenales, pero necesitamos sermones como estos para cambiar nuestra manera de pensar y también en el tipo de cosas que pensamos. Es una de las preguntas que suelo hacerle mucho a las personas que veo que no se congregan en una iglesia. Les digo, ¿qué tan frecuente tienes una plática como esta? Porque generalmente ya platiqué varios minutos con ellos y les hablo del evangelio, de Jesús, del perdón de pecados. Y llega un punto donde le digo, ¿qué tan frecuente has tenido una plática como esta? ¿Con qué persona rara te has topado y terminaste platicando de tu eternidad, del cielo y del infierno? Y en su mayoría me han dicho, no, pues es bien raro tener este tipo de pláticas. Entonces lo necesitamos. Estas son las palabras que Jesús daba. Y vamos a ver su propósito. Dice el versículo 59. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. ¿Se fijan? Primero murmuraban, ahora los murmuran, pero también dice Jesús, les escandaliza, les es algo tan desagradable, es algo que no quieren, es algo tan negativo. Les incomodó, en pocas palabras. Yo vine aquí y yo creo que perdemos de vista, hermanos, y no hacemos bien nuestra tarea de que el evangelio a veces va a incomodar. Si nosotros, sino más bien la palabra de Dios no termina incomodando a las personas, yo creo que también debemos de considerar de que nosotros no lo estamos explicando como Jesús lo haría. No sé hasta qué punto, pero yo sospecho que a Jesús sí le gustaba incomodar a las personas, pensándolo en ese aspecto de verles, te quiero incomodar porque no comprendes, te quiero incomodar porque me interesas. Y a mí me gusta este pasaje, hermanos, porque dice, eso lo dijo en una sinagoga. Y principalmente, ¿quiénes estaban en las sinagogas? Las personas más devotas, los más religiosos, los que no les gustaba faltar. Los líderes de Israel, muy probablemente, ahí frecuentaban también. Si no estaban en Jerusalén y estaban en el templo, una sinagoga era el mejor lugar o más indicado para seguir buscando a su Dios. Y en esas sinagogas, hermanos, Jesús dijo estas palabras, que tal vez por el tiempo de este sermón no pude profundizar, pero lo que quiero que les quede bien claro, hermanos, es que Él les incomodó, les decepcionó a muchos y prefirieron ya no seguir a Jesús. Pero, sin embargo, no perdamos de vista la intención de Jesús. Jesús no quiere espantar a las personas así nada más. Él quiere alcanzarlos. Es todo lo contrario, hermanos. Quiere alcanzar a su pueblo, incluyendo a los líderes. Por eso intencionalmente predicaba en las sinagogas. Si no, hermanos, nunca se nos hubiera dejado estos pasajes donde Él constantemente iba a las sinagogas. Entonces lo vemos de manera implícita. A Jesús le interesa que el pecador crea, que los religiosos sean quebrantados su orgullo y vengan al arrepentimiento, que dejen de pensar en sus sistemas religiosos que ellos sospechan que los van a llevar a la vida eterna. Y Jesús les pregunta, ¿esto los escandaliza? Porque yo apenas he tratado de explicar la mitad de mi mensaje o de mi propósito de venir aquí. Les estoy hablando únicamente de que el pan viene del cielo, que es enviado por Dios, que lo tienen que ingerir. Y todavía ni siquiera termino con mi mensaje. Fíjese, porque en el versículo 62 les está diciendo, esto les escandaliza, pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. A mí todavía me falta que recorrer este camino. Yo todavía tengo que morir, tengo que resucitar y ascender al cielo. Eso todavía ni siquiera ocurre.
y lo van a tener que aceptar también. Entonces, yo veo que esa audiencia era difícil, hermanos, y no somos tan distintos, aunque no seamos judíos. Yo creo que hasta un judío está en una posición mucho más privilegiada de entender este tipo de cosas en comparación a otras etnias que ni siquiera creen en un único Dios, creen en muchos dioses, nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús. Pero bueno, no es algo sencillo hablar y dar el mensaje de salvación, pero sabemos que lo debemos de intentar. Así como lo hizo Jesús, batallan en entender que yo vine aquí y el por qué yo estoy aquí, menos van a entender cuando yo me vaya. Y él trata de darles una pista y la podemos encontrar aquí en los versículos 63 al 65. ¿Qué hace Jesús para que ellos dejen de pensar en lo terrenal? Les leo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, este versículo 63, hermanos, revela más claro, no se puede, hermanos, que todo tiene un sentido espiritual. Por eso les había invitado anteriormente a trabajar por creer. Eso veíamos la semana pasada. Si regresan al versículo 27 de este mismo capítulo, cuando él los veía ansiosos por encontrarle, porque querían más pan físico, él les dijo en este versículo 27: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y veíamos por qué Jesús les da ese mandamiento: trabajen para creer, porque de esa manera se ingiere el pan, se consume a Cristo creyendo. Y debemos de volver a aclarar, no es una obra de que nos salva, porque Efesios 2 nos dice: la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese sentido de trabajar, hermanos, es simplemente una invitación: esfuérzate por creer. Entonces Jesús, al mismo tiempo de que los está invitando a trabajar para creer, les está aclarando, todo tiene que ver con un sentido espiritual, porque la carne física para nada aprovecha. Yo quiero darles vida eterna. Está repitiendo ese tipo de frases para que ellos comprendan. Al mismo tiempo, Jesús sabe quiénes son los verdaderos discípulos. Y nosotros, hermanos, no lo podemos sospechar. No podemos, decía un predicador, ver a las personas con una E de elegido en la espalda. O no sé, otra palabra, R de rechazado. No, nosotros no podemos saber eso, pero Jesús sí. Jesús sabía quién era el falso que no iba a permanecer y quién era el discípulo verdadero. Nosotros pudiéramos sospechar. Podemos sospechar cuando vemos que alguien se decepciona de estas palabras y por lo mismo se aísla, se aleja, no se quiere exponer a este mensaje. En pocas palabras, al darle la espalda a Jesús y decirle: ¿sabes qué? Tus enseñanzas ya no me sirven para nada. Y si llegué a entender algo, no lo quiero aceptar, no lo quiero poner en práctica. Pero cuando nosotros vemos que alguien persevera y que cada vez le atrae más y más la escritura y se quiere exponer en ello, sospechamos. Y les digo sospechamos porque aún así nos pueden engañar. En el libro de los Hechos tenemos personajes como Simón el Mago, que dicen hasta lo bautizaron.
anduvo ahí, hasta que Pedro ya le dice, ¿sabes qué? Yo veo que sigues en cadena de amargura, pero pasó varias pruebas, se estaba congregando, fue bautizado. También vemos a Pablo que dice, Demas en una carta agradece porque trabaja con él, pero en otra carta dice, él me abandonó, apostató. Entonces es algo que solamente Jesús conoce, quiénes son los que permanecen. ¿Y cómo lo sabe? Jesús lo sabe porque el Padre los trae a mí. El Padre me los entrega y me los da para que puedan tener vida eterna. Este versículo 64 nos lo afirma. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. A él no le era desconocido. Quienes no están ingiriendo su pan. Pero hermanos, yo creo que también él decía eso. Y también lo repite en este versículo, el 65. Vuelve a insistir Jesús. Por eso también les decía, les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido del Padre. ¿Por qué repetir eso, hermanos? Lo encontramos en la semana pasada, meditábamos en eso y en el versículo 37 lo encontramos. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Este tipo de declaraciones, hermanos, yo me temo que era de las que también le incomodaban mucho a las audiencias. Algunos comentaristas dicen que esas audiencias se fueron sin entender. Otros dicen sí entendieron, pero no quisieron aceptarlo. Como sea, hermanos, esas palabras de vida eterna no los condujo a muchos, lo rechazaron. Pero ese propósito era para atraerlos a Jesús, para darles esa vida plena. Y quiero hacerles una pregunta, y todos nos la debemos de hacer. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez te has desalentado por la palabra de Dios? ¿Alguna vez nosotros hemos leído algo y sabes que aquí no te quiero obedecer aquí? Esto me cuesta mucho trabajo aceptar. Algunos han dicho que en ciertos círculos religiosos y que se supone que los bautistas y presbiterianos estamos más en ese tipo de teología. Nuestras declaraciones de fe nos están diciendo eso. Tú eres salvo solamente porque Dios te eligió. Pero dicen muchas personas, cuando lo entiendes eso de manera profunda, casi se puede asemejar como el día cuando viniste por primera vez en fe y arrepentimiento. Porque a veces venimos a los pies de Jesús sabiendo que debemos de entregar nuestra voluntad. Algunos pueden decir, no, yo acepté a Cristo porque yo fui al altar. Yo acepté a Cristo porque se me hizo una invitación y yo decidí creer. Yo acepté a Cristo porque hice un esfuerzo y dejé malos hábitos. Entonces están hablando de ese yo, pero dice, cuando un creyente al fin es iluminado y es sumergido en las profundidades del Evangelio y entiende, tú no hiciste nada. Si ejerciste en fe y entendiste las palabras de vida eterna, todo tuvo que ver con Dios. Ahí, hermanos, cuando es abierto nuestro entendimiento, puedes caer en un mar de lágrimas. Porque te ves a alguien tan indigno. Yo no hice absolutamente nada. Yo tenía que estar en el infierno. ¿Y quién soy yo? Si yo soy igual de pecador que todos o hasta peor. Te ves peor. Para que alguien haya sido interrumpido su caminar hacia el infierno. Pero Dios fue de los que eligió y me saca y me atrae a Jesús. Entonces cuando entiendes eso, dice, es hasta como una experiencia de, no sé si decirlo, como un segundo nacimiento. Y hermanos, en siglos pasados yo veo que predicadores como Carlos Spurgeon y los de esa época, desde los puritanos, yo siento que ellos se mantenían más tiempo sumergidos en esas verdades.
porque sus sermones hablaban más constantemente de este tipo de mensajes. Todo tiene que ver con Dios. Es algo que humilla tanto a la carne, lo humilla tanto, el decir, entender que tú no hiciste nada. Entonces, si alguna vez tú fuiste desalentado por la palabra de Dios, y aún hasta esto mismo te pudo ser grotesco, te pudo ser difícil de asimilar, escucha por último estos versículos del capítulo 6 que también están dados para que entendamos que todo es para una esperanza. Dice el versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Esta frase de Pedro para mí ya cobra más sentido, entendiendo todo lo que tiene que ver, la explicación, todas las letras en rojo que se encuentran en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Son tantas cosas que dijo Jesús, y esas eran las palabras de vida eterna a las que se refiere Pedro. No fueron pocos minutos como estamos aquí nosotros indagando en este texto. Yo creo que les tomó gran parte del día, porque les enseñaba antes de darle de comer. Terminan de comer y van y le buscan. Todavía Jesús se pone a hablar. Y Pedro, hermanos, hablando a favor de todos los demás discípulos, él sabe eso. Aunque muchos se están yendo, seríamos los más insensatos. Sería lo más tonto que yo hiciera si también dejo a Jesús. Aunque sean palabras difíciles para mí de comprender y obedecer, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque al fin entiendo que es lo único que da vida eterna. Y pone a Jesús, hermanos, en un punto exclusivista. Dice, no lo podemos encontrar a ningún lado. Ya, ¿a quién vamos a ir? Los fariseos y los escribas no enseñan esto. Nadie nos ha hablado como tú. Nadie ha logrado incomodar nuestra conciencia y hacernos ver nuestra incapacidad de venir a ti. Esas palabras que a muchos incomodan, si son para la vida eterna, yo quiero eso. Y por eso no se fueron, hermanos. Esos 12, a excepción de Judas, porque sabemos, ¿no? Ya mismo Jesús sabía. Pero aún así, hermanos, Judas, me sorprende mucho cómo Jesús se atrevió a amarlo. Y más que nada, a no revelarles ahí mismo el nombre. No sé si lo entienda, pero hubiera sido muy distinto, yo me imagino, para Judas, porque Jesús ya le está diciendo: yo los escogí a ustedes 12, pero uno me va a traicionar. Y no quiero decirles quién es, porque yo quiero que proceda al arrepentimiento. Quiero que tenga fe y esperanza en mí. Jesús, si hubiera sido con ese sentir de no alcanzarlo, le hubiera dicho: eres tú, Judas. Y ya el destino está escrito y no podemos modificarlo. Pero ocultar el nombre en ese momento, hermanos, vemos que en Jesús hay palabras de vida eterna. Es una muestra de que Él quiere dar vida eterna a todo mundo. Jesús, hermanos, nos reveló que Judas era el traicionero. ¿Por qué? Porque Él quiere dar palabras de vida eterna. E incluso eso cuenta como esas palabras de vida eterna. Y quiero terminar con una cita al que conocemos como Agustín de Hipona. En su comentario de este capítulo 6 de Juan, él dijo lo siguiente: si tú mismo no eres atraído por Dios, ora a Él para que seas atraído. Entonces es una frase de un padre de la iglesia ya por el 150 después de Cristo. Los que entendían más este evangelio de Juan, que pudieron exponerse a las enseñanzas directas de los discípulos de Jesús, él decía: no, estas palabras no están para
para que tú te desanimes, sino todo lo contrario. Si tú no estás siendo atraído por Dios, es para que ores y clames por Él, por gracia y misericordia. No debes de decepcionarte. ¿Por qué? Porque estas palabras no tienen esa intención. Se dejaron y se dijeron para dar vida eterna. Yo quiero, hermanos, invitarles a que hagamos una oración así porque necesitamos predicar de una manera más íntegra el Evangelio y llevar estas palabras de eterna a alguien más. Si nosotros las recibimos de gracia, debemos de agradecer a Dios y como me gusta mucho, como decía Riley, en vez de hacerte alguien negligente de tu tarea de predicar el Evangelio, debe ser todo lo contrario. Oremos. Padre bendito, esas palabras de vida eterna que tú has dejado, a veces nuestra capacidad no es la que quisiéramos, Señor, para explicarlas. Y Jesús mismo, con los esfuerzos que hacía, muchos lo rechazaban, Padre. Ahora nos dejas claro, Señor, que solamente por tu Espíritu Santo pueden ser comprendidas. Yo te ruego, Padre, que cualquiera de esta iglesia que llegue a escuchar las enseñanzas de este púlpito, Señor, sea atraído por esas enseñanzas, por esas palabras, y que dale la capacidad, Señor, de comprenderlas, de que las ingieran, porque todo eso depende de ti, Señor. Nosotros éramos encontrados en esas multitudes que te rechazaban, pero hasta que tu Espíritu Santo obró en nuestras vidas, podemos quedarnos aquí y perseverar hasta el final. Y es lo que te pido, Señor, que cada uno de nosotros siga anhelando esas palabras de vida eterna. Y si a alguien no le apetece tanto, Señor, no hace un esfuerzo por tener una vida devocional y tomar minutos al día para leer tu palabra, para enseñarlas a sus hijos, a sus amigos, a sus compañeros, dale esa hambre, Padre. Ahora comprendemos que todo procede de ti, Señor, y por eso oramos para que tú nos atraigas a Jesús. Y este día, Señor, esas palabras de vida eternas también comprendemos que nos da esperanza, y es lo que recordamos hoy, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque todo tiene que ver para glorificarte tú, también salvar al peor de los pecadores. Gracias, Padre, por este mensaje en Cristo Jesús. Amén.